Si la arquitectura historicista se dedicaba más a imitar las corrientes de la antigüedad, como la grecorromana, y no incorporar características de las otras culturas o arquitecturas, la arquitectura ecléctica se dedica principalmente a la combinación de corrientes arquitectónicas. Por otra parte, el modernismo fue una corriente de renovación artística surgida y desarrollada entre las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Las academias de los siglos XVIII-XIX. Las academias eran instituciones protegidas por el Estado, que fueron formadas por el conjunto de profesores académicos de las distintas disciplinas artísticas. Uno de los objetivos de la academia fue formar a los alumnos en las bellas artes, siguiendo los principios del buen gusto de la época. La línea fundamental era la educación de los jóvenes artistas, ya que ellos serían los que en un futuro impondrían el gusto de la época a la sociedad por medio de las artes, sirviendo a sus intereses. En sus enseñanzas se abordaban las tres artes: arquitectura, escultura y pintura. Luces y sombras de la ciudad decimonónica. ¿Qué son las ciudades decimonónicas? En el siglo XIX se sigue la tradición y prosperidad que emanaban de la economía agraria comercial, y eso da lugar a una riqueza local destacada que es bruscamente frenada por la crisis de la filóxera. Es conocida por algunos autores como la desgracia, pues está llena de catástrofes de todo tipo, de epidemias temporales, terremotos, guerras, hambruras y plagas. Y esto hace que con la llegada de la revolución industrial, la ciudad cambie de forma definitiva. Aparecen nuevas necesidades en la ampliación y construcción de ciudades como puentes de amplio tendido, edificios de varias plantas, entre otras, donde los nuevos ingenieros y arquitectos contemporáneos reparan entonces los materiales de nueva fabricación como lo es el hierro y el cristal. El historicismo, la guerra de estilos y los nacionalismos. La arquitectura historicista fue un conjunto que centró sus esfuerzos en rescatar algunas características culturales de los estilos arquitectónicos de otros tiempos pasados. Los estilos historicistas a menudo han formado parte de movimientos de valoración e idealización de la historia nacional, asumiendo un carácter nacionalista. A pesar de utilizar la estética del pasado, los arquitectos utilizaron técnicas contemporáneas en sus obras, como estructuras de hierro y, más reciente, el cemento y el hormigón. Con respecto a la guerra de los estilos, tenemos la arquitectura neogótica y la arquitectura neorrenacentista. La neogótica se caracteriza por los techos extremadamente altos, arcos apuntados, vidrieras altas y superficies interminables. La arquitectura neorrenacentista. Este estilo se caracteriza porque incluye mampostería y sillerías almohadillados, ventanas enmarcadas y puertas coronadas por frontones. El movimiento moderno. Entre los siglos XI y XVI se dio un cambio en lo que fue en la Edad Media hacia el mundo moderno. Todo empieza en Europa con la peste negra, una enfermedad que acabó con alrededor de 48 millones de personas. Esta fue una plaga que sacudió la sociedad, 400 años que azotó todo un continente. Para antes de la plaga, la sociedad era creyente a Dios. Se decía que su pensamiento solo era atribuido para la creencia católica. Luego que las mismas termine, las personas entran a la modernidad, y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué es la modernidad? En el siglo XV entramos al Renacimiento, donde el hombre comienza a ser una criatura racional. Se da en la política, en el arte. Con el Renacimiento hubo cambios industriales y comerciales. Las sociedades empezaron a acercarse las unas a las otras, haciendo que el hombre se cuestionara sobre el otro y el papel que tenían en este mundo. En el siglo XVI ocurre lo que es la Reforma Luterana, donde Martín Lutero denuncia los abusos católicos, cuestiona sus tradiciones y la venta de sus indulgencias.
que ofrecía la Iglesia para la entrada al cielo. Traduce lo que es la Biblia para que el hombre fuera libre al conocer a Dios. El protestantismo le da al hombre la posibilidad de decidir y la libertad de elegir por él mismo. El papel del conocimiento y el papel de conocer fueron importantes en el siglo XVII. Durante la Revolución Científica, donde el ser humano empieza a entender las leyes de la naturaleza de la mano de que el conocimiento era prueba de una manifestación divina, pero luego ya no. Esto no solo quedó en la ciencia, sino también en la política y social, en particular en el siglo XVII, que insistieron en la libertad del hombre para formarse, decidir y valer por primera vez como individuo. La libertad se une a este concepto, les da un nuevo propósito a los hombres para hacerse feliz, pero esta trajo nuevas complicaciones. Una de estas fue la política. Entramos al siglo XIX. La desigualdad. Las condiciones económicas acrecentaron las diferencias de clase. La situación entre poderosos y oprimidos no cambiaron en nada, solo se agregó un nuevo sentimiento de impotencia ante la imposibilidad de ejercer una libertad auténtica. Se da lo que son las guerras mundiales. Estas dos entran en conflicto con sus víctimas y cuestionan la idea del progreso. Se puso en la duda su libertad y se puso en duda también la felicidad. La modernidad es el proceso donde el hombre cambia su visión del mundo y de sí mismo para forjar la realidad que tenemos ahora. Entrando al siglo XX, donde la arquitectura sobresale con grandes artistas de la época. El movimiento moderno en la arquitectura se rompe y la tradición arquitectónica da lugar a la renovación de la arquitectura y a un nuevo lenguaje estético. Su propuesta era darles una solución racional y arquitectónica a la sociedad moderna. Una de estas era el funcionalismo, ocupándose sobre las necesidades. Explotan los nuevos materiales, como el hormigón armado, el acero, el vidrio, el ladrillo o el cristal, y también de las nuevas técnicas constructivas para resolver eficazmente los problemas arquitectónicos y conseguir el mayor ahorro posible en la construcción. Le Corbusier promueve soluciones generales de carácter racional, lo que también se da en un carácter internacional, donde da un impulso decisivo a este movimiento. Aportan los volúmenes, funcionalismos y esqueletos estructurales. El edificio de la Bauhaus, diseñada por Walter Gropius, desde el año 1925 hasta 1926, es un ejemplo de las técnicas en la vitalidad del edificio por su ventilación, la iluminación y por supuesto su confort. La Bauhaus fue una escuela que pretendía integrar artes, artesanías, diseño, tecnología e industria para construir la sociedad futura de Alemania. Fue fundamental en este movimiento de funcionalismo, donde se diseñaban desde su interior sobre el uso que se le iba a hacer a cada espacio. El grupo Steel creaba formar un foro de una estética abstracta como esta sensibilidad compartida que provenía de diferentes fuentes. Una de ellas era la de Frank Lloyd Wright. Steel también incorporaba ideas de los socialistas y filosóficos y la tendencia contemporánea hacia la pintura no figurativa.
El término neoplasticismo es insoluble de este movimiento. Es donde la paleta quedaba limitada en los colores primarios más el blanco, negro y gris. Y en los elementos composicionales quedaban restringidos en líneas horizontales y verticales y planos rectangulares. Le Corbusier fue el arquitecto más influenciado en el siglo XX, donde el edificio era una máquina para habitar, haciendo que éste estuviera construido igual que la misma. Es conocido esto como el racionalismo, diseñado de esta forma, usando mucho el hormigón armado y las técnicas de prefabricación, como su famosa casa dominó. Por su parte, el arquitecto Franz crea la arquitectura orgánica, pues concebía el edificio como algo vivo, donde la persona debía armonizar con la naturaleza. Este debía ser coherente como con los gustos de que lo habitaban, como con el entorno con el que debían integrarse. Creando así su conocido diseño de la Casa de la Cascada, construida en 1936 y 1939 sobre una cascada del río Vermont en el condado de Fayette del estado de Pensilvania. El arquitecto va descubriendo y adentrándose en nuevas etapas de la arquitectura. Muchas de estas no eran recibidas de buenas maneras por otros arquitectos, los cuales atacaron y se sentían en contra de estos avances. Percibían como excesiva domotización propuesta por la arquitectura moderna de la primera mitad del siglo XX. Surgieron de una forma sistemática y rigurosa alrededor de 1970, teniendo en nombres como Aldo Rossi y Robert Venturi sus principales exponentes, aunque teóricos como James Jacobs hayan promovido críticas intensas, aunque aisladas, a la visión de un mundo del movimiento moderno ya en los años de 1950, especialmente en el campo del urbanismo. La crítica antimoderna, que en un primer momento se restringió a especulaciones académicas de orden teórico, inmediatamente ganó experiencia práctica. Estos primeros proyectos están conectados de forma general a la idea de la revitalización del referente histórico, colocando explícitamente en jaque los valores antihistoricistas del movimiento. En 1950 se da lo que es el deconstructivismo. A pesar de ser muy criticada, esta línea de pensamiento estético se mantuvo en los estudios teóricos y en la década de 1990, demostrando cierta capacidad de seducción del gran público que lo recibió como una arquitectura de vanguardia. Más en el Congreso Internacional de Arquitectura, estos hicieron 11 congresos hasta la llegada del Tintén, que da luego la muerte de este, donde debatieron la técnica moderna, la económica, la urbanización y la educación juvenil. Proclamaban que los problemas de la ciudad se podían arreglar a partir de una organización funcional estricta. Se estableció los 5 puntos de la arquitectura moderna. De los 29 arquitectos integrantes, uno de los más sobresalientes fue Le Corbusier, que fue fundador de la misma. A España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llega una corriente arquitectónica llamada regionalista. En el siglo XX, España se encontraba en un debate por buscar una arquitectura que los representara como identidad nacional. Uno de sus promotores iniciales fue el arquitecto e historiador de la arquitectura Vicente Lampérez y Romea,
presidente de la Academia de Arquitectos Españoles. Los regionalistas buscaban la elaboración de una nueva arquitectura en la tradición. Quizás es una arquitectura menos bella y más pobre en cuanto a materiales que la modernista. Buscan los volúmenes, el colorido, los juegos de luces y sombras. En una palabra, la estética. El regionalismo cántabro o vasco se interesa más por volúmenes compactos, pesados y monocromos, buscando precisamente cielos oscuros, lluviosos, paisajes verdes característicos del norte de España, que no tienen nada que ver con la gracia y el color del modernismo. Críticas internacionales al movimiento moderno a partir de 1950. Entre los años 30 y 50, a la vez que el movimiento moderno alcanza su mayor difusión internacional, comienzan a plantearse las primeras críticas a sus soluciones. Justo cuando parecía que la Torre de Babel alcanzaba su culminación, comienza una operación generalizada de desmontaje que, sin negar el valor de lo conseguido, sí plantea una revisión profunda sobre la pertinencia de la nueva arquitectura. Muchas veces las críticas proceden de la tradición académica y otras de un cuestionamiento del nuevo estilo planteado por sus propios protagonistas, sin olvidar las propuestas que persiguen continuar hacia adelante, haciendo de la utopía tecnológica el único valor de progreso mesurable científicamente. Mientras tanto, algunos maestros lo repiten, como si en ese ejercicio residiese el argumento de la modernidad. Por otro lado, son numerosos los proyectos que retoman la idea del repertorio clásico, para hacer un discurso intelectual sobre la especificidad de la arquitectura en la dialéctica con la revolución figurativa. En la Unión Soviética, el socialismo real impidió las utopías, ya que éstas estaban construyéndose cotidianamente, según entendían los dirigentes políticos. Golosov, por ejemplo, había proyectado un crematorio en 1919 con el lenguaje arquitectónico de los templos de Paestum. El racionalismo y la recuperación de la ciudad histórica. El racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo, entre 1925 y 1965 aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento de amplio alcance internacional. Se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y muchos otros países del mundo. Entre sus figuras más importantes sobresalen Walter Gropius, Van der Rohe y Le Corbusier. La novedad de las operaciones de renovación posteriores a la Segunda Guerra Mundial estriban en su impacto sobre el paisaje, en la erosión y el nacimiento de movimientos vecinales que juegan un papel fundamental, lo que llevó a Antonio Zárate a llamar a la cultura de la recuperación frente a la cultura de la renovación, a partir de finales de los años 60 y principios de los años 70. El posmodernismo y el deconstructivismo. El posmodernismo es la arquitectura contemporánea que comienza alrededor de los años 70. Con esta se pretende responder a las contradicciones de la arquitectura moderna. Su principal característica es que pretende recuperar el ordenamiento arquitectónico. Esta corriente contemporánea busca recuperar las formas del pasado, pero adicionándole la tecnología del presente. El deconstructivismo. Esta arquitectura se caracteriza por la fragmentación, el diseño no lineal, la manipulación de la superficie de las estructuras, distorsionando los principios básicos de la arquitectura como la estructura y la envolvente del edificio. El resultado final muestra edificios de aspecto caótico pero controlado. El objetivo del deconstructivismo es liberar a la arquitectura de las reglas modernistas, que construyen la forma. Un ejemplo de eso sería el Museo Guggenheim de Bilbao y muchas de las formas arquitectónicas de la arquitecta Zaha Hadid. Movimientos ecologistas y la arquitectura bioclimática. El ecologismo es el movimiento conocido como el movimiento verde. Es una corriente social y política que tiene como objetivo defender el medio ambiente, llevando a cabo acciones dirigidas a promover cambios de actitud y un estilo de vida que protejan a nuestro planeta.
Las organizaciones de ecologistas son el altavoz de las críticas sociales. La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando todos los recursos que tengamos disponibles, como lo son la vegetación, la lluvia, el sol, para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de la energía. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o procesos de construcción responsables con el medio ambiente. También tiene impacto en la salubridad de los edificios a través de un mejor confort térmico, una mayor iluminación y la utilización de materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales. Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en su totalidad. Aunque el costo de construcción puede ser mayor, puede ser rentable, ya que el incremento del costo inicial llega a amortiguarse con el tiempo, al disminuirse los costos de operación.